El viento azotaba el rostro de Beatrix Ravenswick mientras su yegua galopaba frenéticamente por el sendero de tierra que bordeaba los acantilados de Goodwood. Sus dedos enguantados se aferraban a las riendas, con una desesperación que le hacía arder los músculos, pero no podía detenerse. No ahora, no después de lo que acababa de descubrir en la biblioteca del duque. La mañana de octubre había amanecido con un cielo despejado y brillante, engañosamente apacible sobre la campiña de West Sussex. Los rayos dorados del sol bañaban los extensos terrenos de Goodwood House, la imponente mansión georgiana que se alzaba majestuosa a sus espaldas, con sus columnas blancas y sus interminables jardines formales. Pero Beatrix no veía belleza alguna en ese paisaje que una vez había considerado su refugio. Su cabello castaño oscuro, normalmente recogido en un elegante moño, se había soltado parcialmente y ondeaba salvaje tras ella como una bandera de guerra. El vestido de montar color verde esmeralda, que había elegido esa mañana con tanto esmero, estaba ahora salpicado de polvo, y su sombrero de montar había desaparecido quién sabe dónde en su huida precipitada. Las lágrimas que había contenido durante 20 minutos finalmente comenzaban a brotar, nublando su visión mientras la yegua atravesaba el camino pedregoso. Beatrix Ravenswick había llegado a Goodwood House hacía apenas 6 meses, cuando su padre, el señor Edmund Ravenswick, aceptó el puesto de administrador de las vastas propiedades del duque de Wetherby. Era un ascenso considerable para un caballero de medios modestos, y la familia completa se había mudado desde su pequeña casa solariega en Berkshire hasta las dependencias del personal en los terrenos de Goodwood. A sus 24 años, Beatrix había asumido que sus días de presentaciones sociales y bailes habían terminado, resignándose a una vida tranquila, ayudando a su padre con la contabilidad y la correspondencia. Pero entonces conoció a Sebastian Wetherby, el 7º duque de Wetherby, y todo su mundo cambió. Sebastian no era como los aristócratas pomposos que había conocido en su breve temporada en Londres 5 años atrás. Alto y de complexión atlética, con cabello negro como el ébano y ojos grises que parecían penetrar hasta el alma, el duque de 32 años poseía una presencia que llenaba cualquier habitación. Pero lo que realmente cautivó a Beatrix no fue su innegable atractivo físico, sino su mente brillante y su trato amable hacia todos, sin importar su posición social. Habían comenzado a conversar casualmente cuando Beatrix llevaba documentos a la biblioteca del duque. Él había notado su interés por los libros que forraban las paredes desde el suelo hasta el techo, y le había ofrecido libre acceso a la colección. Esas conversaciones literarias se convirtieron en largas discusiones sobre filosofía, política y arte. Sebastián valoraba sus opiniones, la escuchaba con verdadera atención, y en sus ojos Beatrix veía algo que nunca antes había visto dirigido hacia ella: admiración genuina. Durante los últimos 3 meses, esas conversaciones se habían transformado en algo más profundo, miradas que duraban un segundo más de lo apropiado, dedos que se rozaban accidentalmente al pasarse un libro, palabras cargadas de significados ocultos. Beatrix había intentado negarlo, recordarse a sí misma que ella era simplemente la hija del administrador y él un duque, que tal conexión era imposible, inapropiada, condenada desde el inicio. Pero entonces, hace 3 semanas, Sebastian le había confesado sus sentimientos en el invernadero, con voz temblorosa y una vulnerabilidad que contrastaba completamente con su usual compostura ducal. Le había dicho que se había enamorado de ella, que no le importaban las convenciones sociales ni las diferencias de clase, que deseaba cortejada formalmente con miras al matrimonio. Beatrix había sentido como si su corazón fuera a estallar de felicidad. Durante semanas había guardado ese amor secreto en su pecho, convencida de que era un sueño imposible. Pero Sebastián era real, su amor era real, y él estaba dispuesto a desafiar a toda la sociedad por ella. Habían acordado mantenerlo en secreto solo por un tiempo, hasta que Sebastián pudiera preparar el terreno con su familia y la alta sociedad. Él tenía un plan. Primero hablaría con su madre, la duquesa viuda, luego con su hermano menor, y finalmente haría el anuncio formal. Beatrix había aceptado, embriagada por la felicidad y la incredulidad, de que alguien como Sebastian Wetherby la amara. Pero esa mañana todo se había desmoronado. Beatrix había sentido como si su corazón fuera a estallar de felicidad. Durante semanas había guardado ese amor secreto en su pecho, convencida de que era un sueño imposible.
Beatrix había ido a la biblioteca a devolver un volumen de poesía que Sebastian le había prestado. Él había mencionado que estaría en los establos, inspeccionando un nuevo semental que acababa de adquirir, así que ella pensó que podría dejar el libro discretamente sobre su escritorio. Al entrar en la amplia sala revestida en madera de roble, con sus ventanales que daban a los jardines y el aroma familiar a cuero y papel antiguo, notó que el escritorio estaba cubierto de correspondencia abierta. No era su intención leer la correspondencia privada del duque. Realmente no lo era. Pero mientras colocaba el libro, su mirada cayó sobre una carta con un sello de cera roja ya roto. La caligrafía elegante y femenina capturó su atención, y sin pensar, sus ojos recorrieron las primeras líneas. Mi queridísimo Sebastián, cuento los días hasta nuestra boda en marzo. Madre ha finalizado los arreglos con la modista de Londres para mi vestido, y la lista de invitados ya incluye a 200 personas de la más alta alcurnia. El mundo de Beatrix se detuvo. Sus manos comenzaron a temblar mientras sostenía la carta, sus ojos recorriendo frenéticamente las palabras que parecían clavarse en su corazón como dagas afiladas. La carta estaba firmada por Lady Caroline Ashford, hija del conde de Pemberton, y hablaba con la confianza de una mujer que creía firmemente ser la futura duquesa de Wetherby. Con manos temblorosas, Beatrix revisó el resto de la correspondencia. Había más cartas de Lady Caroline, fechadas durante los últimos 4 meses, todas hablando de planes de boda, de su futuro juntos, de su amor mutuo. Había también una carta del padre de Lady Caroline, confirmando los términos del acuerdo matrimonial. Y finalmente, en la caligrafía fuerte y masculina que Beatrix había llegado a conocer también, había un borrador de respuesta de Sebastian a Lady Caroline, escrito apenas 2 días atrás, lleno de expresiones cariñosas y promesas de un futuro compartido. La náusea la golpeó como una ola. Todo había sido una mentira. Mientras Sebastian le susurraba palabras de amor en el invernadero, mientras le prometía matrimonio y un futuro juntos, él ya estaba comprometido con otra mujer. Una mujer de su misma clase social, una unión apropiada, ventajosa, exactamente el tipo de matrimonio que se esperaba de un duque. Y Beatrix, la ingenua hija del administrador, había sido simplemente, ¿qué? Una distracción, un capricho, un pasatiempo divertido mientras esperaba que llegara el momento de casarse con la mujer adecuada. El dolor se transformó rápidamente en ira. Sin pensar en las consecuencias, Beatrix había salido corriendo de la biblioteca, atravesado los pasillos de mármol de la mansión y corrido hacia los establos. Los mozos la habían mirado con sorpresa cuando ella ordenó que le ensillaran su yegua inmediatamente, pero ninguno se atrevió a cuestionar a la hija del administrador. En cuestión de minutos, estaba montada y galopando fuera de los terrenos, sin rumbo fijo, solo sabiendo que necesitaba alejarse, escapar, huir de ese lugar donde había sido tan completamente engañada. Ahora, mientras el acantilado se acercaba peligrosamente, Beatrix tiró de las riendas, desacelerando a su yegua hasta un trote y finalmente deteniéndola a pocos metros del borde. La caída era de al menos 60 metros hasta las rocas y el mar embravecido que golpeaba la costa. Se desmontó con movimientos torpes, sus piernas temblando tanto por el esfuerzo físico como por la tormenta emocional. Caminó hacia el borde, mirando hacia el infinito del mar. El viento aquí era más fuerte, arrastrando el aroma salado del océano y azotando su cabello suelto. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora y un sollozo escapó de su garganta. ¿Cómo había podido ser tan tonta? ¿Cómo había permitido que un hombre, un duque nada menos, la engañara tan completamente? Había creído cada palabra, cada promesa, cada mirada cargada de significado. Y todo el tiempo, él había estado planeando su boda con otra mujer. Fue entonces cuando escuchó el sonido de cascos de caballo detrás de ella. Beatrix se giró bruscamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Un magnífico semental negro se acercaba por el mismo camino que ella había tomado, pero su jinete no lo azuzaba. El caballo avanzaba a un paso tranquilo, casi cauteloso, como si su dueño no quisiera asustarla. Y el jinete era, por supuesto, Sebastian Wetherby. Incluso en su estado de angustia, Beatrix no pudo evitar notar lo imponente que se veía sobre su caballo negro,
con su abrigo de montar oscuro ondeando levemente con el viento, su cabello negro despeinado y esos ojos grises fijos en ella, con una intensidad que le quitaba el aliento. Pero ahora esa intensidad no le provocaba mariposas en el estómago, sino una rabia ardiente. Sebastián desmontó antes de que su caballo se detuviera completamente, aterrizando con la gracia de un atleta consumado. Caminó hacia ella con pasos medidos, sus manos levantadas en un gesto conciliador. «Beatrix, por favor, déjame explicarte». «¿Explicarme?». La voz de Beatrix salió como un látigo, sorprendiéndola incluso a ella misma con su veneno. «¿Qué exactamente vas a explicarme, Su Excelencia? ¿Cómo es que le declaraste tu amor a la hija de tu administrador mientras estabas comprometido con Lady Caroline Ashford? O tal vez vas a explicarme cómo planeabas manejar esta pequeña complicación. ¿Ibas a casarte con ella y mantenerme como tu amante? ¿O simplemente esperabas que desapareciera convenientemente antes de la boda?». El rostro de Sebastián palideció, y algo que parecía dolor genuino cruzó sus facciones. «¿No es lo que piensas?». «¿No es lo que pienso?». Beatrix rió, pero era un sonido amargo, sin alegría. «Leí las cartas, Sebastián, todas ellas. 4 meses de correspondencia con tu prometida, hablando de vuestra boda, de vuestro futuro, y durante los últimos 3 meses de esas cartas, tú me estabas cortejando a mí, diciéndome que me amabas, que querías casarte conmigo. El compromiso con Caroline fue arreglado por nuestras familias cuando yo tenía 23 años. Sebastián habló rápidamente, dando un paso hacia ella. «Nunca fue mi elección. Nunca la amé. Cuando te conocí, cuando empecé a sentir algo real por primera vez en mi vida, supe que tenía que romper ese compromiso». «Entonces, ¿por qué no lo rompiste?», exigió Beatrix. «¿Por qué me mentiste? ¿Por qué no fuiste honesto conmigo desde el principio?». Sebastián pasó una mano por su cabello, su compostura ducal desmoronándose ante sus ojos. «Porque soy un cobarde», admitió, su voz ronca. «Porque sabía que romper el compromiso causaría un escándalo enorme, que lastimaría a Caroline y enfurecería a nuestras familias. He estado tratando de encontrar la manera correcta de hacerlo, de minimizar el daño». «¿Minimizar el daño?». Beatrix se rió de nuevo, ese sonido terrible y hueco. «¿Y qué hay del daño que me has hecho a mí, Sebastián? Me hiciste creer que era especial, que me amabas, que teníamos un futuro juntos. Y todo el tiempo yo era solo un problema que necesitabas resolver, ¿no?». Sebastián cerró la distancia entre ellos en 2 zancadas largas, tomando sus manos entre las suyas antes de que ella pudiera retroceder. «No eres un problema, Beatrix. Eres la mujer que amo, la única mujer que he amado verdaderamente. Cada palabra que te dije era verdad». Beatrix quiso creerle. Dios, ¿cómo quería creerle? Pero las lágrimas volvieron a brotar mientras sacudía la cabeza. «Las palabras no son suficientes, Sebastián. No cuando tus acciones dicen lo contrario». El viento azotaba alrededor de ellos, el sonido de las olas rompiendo contra las rocas debajo, llenando el silencio que siguió. Sebastián seguía sosteniendo sus manos, su mirada suplicante, vulnerable de una manera que Beatrix nunca había visto. «Entonces déjame demostrártelo», dijo finalmente. «Dame la oportunidad de hacer esto bien, de romper el compromiso con Caroline de la manera correcta, de declarar mis intenciones contigo públicamente. No huyas de mí, Beatrix. No huyas de esto». Beatrix miró sus ojos grises, buscando cualquier signo de engaño, cualquier indicio de que esto fuera otra mentira. Pero todo lo que veía era sinceridad cruda, amor mezclado con desesperación, y un hombre que parecía genuinamente aterrado de perderla. Lentamente, ella liberó sus manos de su agarre, dando un paso atrás. Necesitaba espacio para pensar, para respirar, para decidir si su corazón podría sobrevivir a confiar en él de nuevo. «No lo sé, Sebastián», susurró. «No sé si puedo confiar en ti después de esto». El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. El acantilado donde estaban parados parecía el borde del mundo, un lugar donde las decisiones tomadas podían cambiar el curso de una vida para siempre. Sebastián asintió lentamente, aceptando su respuesta, aunque el dolor era evidente en sus facciones. «Entonces déjame ganármela de nuevo», dijo suavemente. «Déjame probarte que eres la única mujer que quiero, que mereces cada promesa que te hice, y más». Beatrix no respondió, no podía. Su corazón estaba demasiado destrozado, su mente demasiado confundida,
sus emociones demasiado caóticas para tomar cualquier decisión en ese momento. Lo único que sabía con certeza era que nada volvería a ser como antes. El mundo brillante y lleno de posibilidades que había existido esa mañana se había hecho añicos, y ahora ambos estaban parados entre los fragmentos, tratando de decidir si valía la pena intentar reconstruirlo. Los días siguientes a la confrontación en los acantilados fueron los más difíciles que Beatrix había vivido. Regresó a Goodwood House en silencio, cabalgando junto a Sebastian, pero sin dirigirle la palabra durante todo el trayecto. Cuando llegaron a los establos, ella desmontó sin ayuda y caminó directamente hacia las dependencias del personal sin mirar atrás, ignorando la mirada preocupada del duque. Su padre había notado inmediatamente su estado alterado cuando ella entró por la puerta. Edmund Ravenswick era un hombre observador, y el vestido sucio de su hija, su cabello despeinado y sus ojos enrojecidos no le pasaron desapercibidos. Pero Beatrix había simplemente murmurado algo sobre un dolor de cabeza y se había encerrado en su habitación, donde había permanecido el resto de ese día y toda la noche, ignorando las suaves llamadas de su padre a la puerta. Ahora, 3 días después, Beatrix se encontraba en el pequeño despacho que compartía con su padre, revisando las cuentas de la propiedad con una concentración férrea que le impedía pensar en Sebastian. Los números le proporcionaban un refugio seguro, un mundo de lógica y orden, donde los corazones no se rompían y las promesas no se traicionaban. La oficina era modesta pero confortable, con estanterías llenas de registros contables y mapas de la propiedad, un escritorio de roble donde trabajaban ambos, y una ventana que daba a los jardines traseros. El sol de octubre entraba oblicuamente, creando patrones de luz sobre los papeles esparcidos frente a ella. «Beatrix, cariño». La voz de su padre interrumpió sus cálculos. «Has estado sumando esa misma columna durante 20 minutos. ¿Qué sucede realmente?» Ella levantó la vista hacia Edmund Ravenswick, un hombre de 55 años, con cabello gris y ojos amables, que la miraban con preocupación paternal. Su padre siempre había sido su confidente, su aliado más cercano desde que su madre había fallecido cuando ella tenía 12 años. Pero esto era demasiado complicado, demasiado doloroso para compartir. «Estoy bien, padre», mintió, regresando su atención a los números que bailaban borrosos frente a sus ojos. «No lo estás». Edmund se levantó de su silla y rodeó el escritorio, colocando una mano gentil sobre su hombro. «Te conozco desde que naciste, pequeña. Sé cuando algo te atormenta. ¿Tiene que ver con el duque?» Beatrix se tensó involuntariamente. ¿Cómo podía su padre saberlo? Había sido tan obvia en sus interacciones con Sebastian. ¿Había alguien más que hubiera notado lo que había entre ellos? ¿Por qué preguntas eso? Su voz sonó más defensiva de lo que pretendía. Edmund suspiró y tomó la silla junto a ella, su expresión seria pero no acusatoria. «Porque no soy ciego, hija. He visto cómo te mira, cómo tú lo miras a él. He notado las excusas para ir a la biblioteca, las conversaciones que se extienden más de lo necesario. Y hace 3 días, cuando regresaron juntos de los acantilados, ambos parecían haber experimentado algo devastador. Las lágrimas que Beatrix había contenido durante días finalmente comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Sin palabras, se dejó caer en los brazos de su padre, sollozando contra su hombro mientras toda la historia salía a borbotones. Le contó sobre las conversaciones en la biblioteca, sobre la declaración de Sebastian en el invernadero, sobre las promesas de matrimonio y futuro compartido. Y finalmente le habló sobre las cartas que había descubierto, sobre Lady Caroline Ashford y el compromiso secreto que Sebastian nunca había mencionado. Edmund escuchó en silencio, acariciando suavemente el cabello de su hija mientras ella vaciaba su corazón. Cuando finalmente terminó, él se quedó callado por un largo momento, procesando la información. «Debí haberlo previsto», murmuró finalmente. «Un duque y la hija del administrador. Las complicaciones eran inevitables. ¿Crees que soy una tonta por haberle creído?», preguntó Beatrix, secándose las lágrimas con un pañuelo que su padre le ofreció. «No eres tonta, cariño». Edmund negó con la cabeza. «Eres una joven inteligente y hermosa que se enamoró de un hombre que, por todas las apariencias, parecía corresponderte sinceramente. El duque Weatherby no es como otros aristócratas que he conocido. Es genuinamente bueno, justo, considerado,
pero también está atrapado en un mundo de expectativas y obligaciones que nosotros apenas comprendemos. Entonces, ¿qué debo hacer? La voz de Beatrix sonaba pequeña, vulnerable. Edmund tomó sus manos entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. Esa decisión es completamente tuya, Beatrix. Pero te diré esto, el amor verdadero es raro y precioso. Si crees que lo que Sebastián siente por ti es real, si crees que vale la pena luchar por ello a pesar del dolor y las complicaciones, entonces no dejes que el orgullo herido te impida darle otra oportunidad. Pero si crees que no puedes confiar en él, que el daño es irreparable, entonces también tienes derecho a proteger tu corazón y alejarte. Antes de que Beatrix pudiera responder, un golpe firme sonó en la puerta del despacho. Edmund se levantó y abrió, revelando a uno de los mayordomos de la casa principal. Señor Ravenswick, Su Excelencia el Duque solicita verlo en su oficina inmediatamente, anunció el mayordomo con la formalidad apropiada. Y ha solicitado específicamente que la señorita Ravenswick lo acompañe también. Beatrix sintió que su corazón se aceleraba. No había visto a Sebastián desde el incidente en los acantilados, aunque había sentido su presencia en la mansión como una corriente constante, una fuerza magnética que tiraba de ella constantemente. ¿Qué querría decirles? ¿Habría tomado alguna decisión sobre su situación? Edmund miró a su hija con una pregunta silenciosa en sus ojos. Ella asintió lentamente, secándose los últimos rastros de lágrimas y enderezando sus hombros. Fuera lo que fuera que Sebastián tuviera que decir, necesitaba escucharlo. Caminaron juntos a través de los pasillos de mármol de Goodwood House, sus pasos resonando en el silencio de la tarde. Los sirvientes que pasaban se inclinaban respetuosamente ante ellos, ajenos al drama que se desarrollaba bajo el techo de la elegante mansión. Beatrix mantuvo la vista al frente, respirando profundamente para calmar sus nervios. La oficina del duque estaba ubicada en el ala este de la mansión, una habitación espaciosa con paneles de madera oscura, ventanales altos que daban a los terrenos, y un impresionante escritorio de caoba donde se manejaban los asuntos del ducado. Cuando entraron, Sebastián estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia los jardines. Se giró al escuchar sus pasos, y Beatrix notó inmediatamente las ojeras bajo sus ojos, la tensión en su mandíbula, las arrugas de preocupación en su frente. Señor Ravenswick, señorita Ravenswick, gracias por venir. Sebastián habló formalmente, pero su mirada se detuvo en Beatrix con una intensidad que la hizo estremecerse. Por favor, tomen asiento. Se sentaron en las sillas tapizadas frente al escritorio, mientras Sebastián permanecía de pie, claramente demasiado agitado para sentarse. Caminó hacia su escritorio, tomó un sobre sellado y luego regresó a pararse frente a ellos. Señor Ravenswick, usted ha sido un administrador excepcional durante estos 6 meses, comenzó Sebastián. Su trabajo ha sido impecable, y confío en usted completamente. Por eso siento que le debo honestidad absoluta sobre una situación que involucra a su hija. Edmund se enderezó en su silla, su expresión tornándose seria pero controlada. Estoy al tanto de la situación, Su Excelencia, dijo calmadamente. Mi hija me ha confiado lo ocurrido entre ustedes. Sebastián pareció sorprendido por un momento, pero luego asintió, claramente aliviado de no tener que explicar desde el principio. Entonces comprenderá la gravedad de mis acciones, continuó. Me enamoré de su hija, declaré mis intenciones, pero fallé en revelarle un compromiso previo que existía. Ese fue un error imperdonable de mi parte y asumo completa responsabilidad. ¿Y qué propone hacer al respecto?, preguntó Edmund, su tono cuidadosamente neutral. Sebastián finalmente se sentó en su silla detrás del escritorio, enfrentándolos directamente. Sus ojos grises se fijaron en Beatrix mientras hablaba. Esta mañana envié una carta al conde de Pemberton solicitando una reunión urgente. En esa reunión disolveré formalmente mi compromiso con Lady Caroline. Ya he consultado con mis abogados sobre las compensaciones apropiadas y las consecuencias legales. El escándalo será considerable, pero es el precio que debo pagar por mi cobardía anterior. El corazón de Beatrix latía tan fuerte que estaba segura de que ambos hombres podían escucharlo. Sebastián estaba realmente dispuesto a romper su compromiso, a enfrentar el escándalo social, a arriesgarlo todo. Su Excelencia, intervino Edmund, aprecio su honestidad, pero debo preguntar, ¿está haciendo esto porque verdaderamente ama a mi hija o porque se siente obligado por honor a remediar su error?
Sebastián se levantó de nuevo, rodeó el escritorio y se arrodilló frente a Beatrix, ignorando completamente la impropiedad de la acción. Tomó sus manos entre las suyas y ella pudo ver la sinceridad cruda en sus ojos. «La amo», dijo simplemente. «La amo con una certeza que nunca he sentido por nada en mi vida. Rompo el compromiso con Caroline porque casarme con ella mientras amo a otra sería cruel para ambas. Y si Beatrix nunca puede perdonarme, si decide que no puede confiar en mí nuevamente, aceptaré esa decisión, pero necesito que sepa que cada promesa que le hice era verdadera, que mi amor por ella es real y que pasaré el resto de mi vida demostrándoselo si me da esa oportunidad». Las lágrimas corrían por las mejillas de Beatrix nuevamente, pero esta vez no eran solo de dolor, eran lágrimas de confusión, de esperanza temerosa, de un corazón que quería creer desesperadamente pero aún tenía miedo de ser lastimado nuevamente. «Sebastián», susurró su voz temblorosa. Él esperó, arrodillado ante ella, vulnerable de una manera que ningún duque debería mostrarse nunca, y en ese momento Beatrix supo que su decisión ya estaba tomada. Su corazón había decidido mucho antes que su mente pudiera alcanzarlo, pero antes de que pudiera hablar, un golpe urgente sonó en la puerta, y un mayordomo entró sin esperar respuesta. «Su Excelencia, Lady Caroline Ashford, acaba de llegar sin previo aviso. Está esperando en el salón principal y exige verlo inmediatamente». El silencio que siguió al anuncio del mayordomo fue absoluto y aterrador. Sebastián se puso de pie bruscamente, su rostro palideciendo mientras procesaba la información. Lady Caroline Ashford estaba aquí, en Goodwood House, sin aviso previo. La situación que él había planeado manejar cuidadosamente acababa de explotar en sus manos de la manera más caótica posible. Beatrix sintió que su estómago se contraía en un nudo apretado. La mujer que debía convertirse en la duquesa de Wetherby estaba a pocos pasillos de distancia, completamente ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. Edmund Ravenswick miró a su hija con preocupación, claramente evaluando si deberían retirarse inmediatamente o permanecer para apoyarla. «¿Cuántas personas la acompañan?», preguntó Sebastián al mayordomo, su voz recuperando rápidamente la compostura ducal aunque sus manos temblaban ligeramente. «Solo su doncella, Su Excelencia. Parece haber viajado desde Londres esta misma mañana. Está considerablemente alterada y exige hablar con usted sobre un asunto urgente». Sebastián pasó una mano por su cabello, desarreglándolo aún más. Sus ojos buscaron los de Beatrix, y ella pudo ver la angustia en ellos, la desesperación de un hombre que veía sus planes cuidadosos desmoronándose. «Debo atenderla», dijo finalmente. «No puedo rechazar verla cuando ha viajado hasta aquí. Pero Beatrix, por favor, créeme cuando digo que lo que voy a hacer no cambia nada de lo que acabo de decirte». Beatrix asintió lentamente, aunque su corazón latía dolorosamente en su pecho. Parte de ella quería huir nuevamente, escapar antes de tener que enfrentar a la mujer que Sebastián había elegido antes que a ella. Pero otra parte, más fuerte, sabía que necesitaba quedarse. Necesitaba ver cómo Sebastián manejaba esto. Necesitaba saber si sus palabras de amor eran verdaderas cuando se enfrentaba a la realidad de su prometida. «Padre, deberíamos retirarnos», murmuró Beatrix, levantándose de su silla. Pero Sebastián dio un paso adelante, bloqueando su camino hacia la puerta. «No», dijo firmemente. «Quédate, por favor, ambos quédense. Esto afecta tu futuro tanto como el mío, Beatrix, y no voy a enfrentarlo sin que estés presente. Mereces escuchar lo que tengo que decirle a Caroline». Edmund se levantó también, posicionándose protectoramente junto a su hija. «Su Excelencia, con todo respeto, poner a mi hija en una situación tan incómoda no parece prudente. Lady Caroline no tiene idea de que Beatrix existe en este contexto, y su presencia solo complicará una conversación ya de por sí difícil». «Tiene razón», admitió Sebastián, «pero estoy cansado de secretos y mentiras. Caroline merece la verdad, por dolorosa que sea, y Beatrix merece ver que estoy dispuesto a ser completamente honesto, incluso cuando es terriblemente incómodo». Antes de que alguien pudiera responder, pasos rápidos sonaron en el pasillo, seguidos por la voz agitada de una mujer y las protestas ineficaces de otro sirviente. La puerta de la oficina se abrió de golpe, y Lady Caroline Ashford entró como una tormenta. Beatrix tuvo que admitir con un dolor agudo en el pecho, absolutamente hermosa. Alta y esbelta,
con cabello rubio dorado perfectamente arreglado bajo un elegante sombrero de viaje, ojos azules brillantes, y vestida con un traje de viaje de color azul marino que claramente costaba más de lo que la familia Ravenswyck ganaba en un año entero. Emanaba aristocracia y refinamiento en cada movimiento, cada gesto. Era exactamente el tipo de mujer que debería casarse con un duque. Sebastián, gracias a Dios te encuentro. Caroline habló rápidamente, sus palabras saliendo apresuradas. Necesito hablar contigo inmediatamente sobre algo terrible que... Se detuvo abruptamente al notar a Beatrix y Edmund. Oh, perdona, no me di cuenta de que estabas en una reunión. Su tono había cambiado instantáneamente de urgente a cortésmente distante, el tipo de voz que la aristocracia usaba con los sirvientes. Sus ojos evaluaron a Beatrix brevemente antes de descartarla como no importante, enfocándose completamente en Sebastián. Caroline. Sebastián habló con voz tensa. Permíteme presentarte al señor Edmund Ravenswyck, mi administrador, y su hija, la señorita Beatrix Ravenswyck. Señor Ravenswyck, señorita Ravenswyck, esta es Lady Caroline Ashford. Caroline asintió distraídamente en su dirección, claramente impaciente por deshacerse de ellos. Encantada, estoy segura. Sebastián, realmente necesito hablar contigo en privado. Ha sucedido algo absolutamente horroroso en Londres, y vine tan pronto como... Lo que tengas que decirme puede decirse frente a ellos, interrumpió Sebastián, su voz firme pero no descortés. De hecho, insisto en que se queden. Lo que necesito discutir contigo les concierne directamente. Caroline parpadeó, claramente confundida. Su mirada volvió a Beatrix, esta vez con más atención, como si tratara de entender qué podría tener que ver la hija del administrador con cualquier asunto entre ella y su prometido. No entiendo, dijo lentamente. ¿Qué podrían tener que ver tus empleados con...? Caroline, por favor siéntate. Sebastián señaló una silla, pero ella se mantuvo de pie, sus hombros poniéndose rígidos. Hay algo que necesito decirte, algo que debí haberte dicho hace meses. He sido un cobarde y un mentiroso, y mereces conocer la verdad completa. El rostro de Caroline perdió algo de su color. Sus ojos, tan brillantes momentos antes, se oscurecieron con una emoción que Beatrix reconoció inmediatamente. Miedo. Fuera lo que fuera que había venido a decirle a Sebastián, ahora parecía secundario ante lo que él estaba a punto de revelar. Sebastián, me estás asustando, susurró Caroline. ¿Qué verdad? Sebastián respiró profundamente, y Beatrix pudo ver cómo reunía su coraje. Cuando habló, su voz era clara y firme, sin vacilación. No puedo casarme contigo, Caroline. Sé que nuestras familias arreglaron este compromiso hace años. Sé que has hecho planes y que causaré un escándalo enorme. Pero sería cruel continuar con esta farsa cuando mi corazón pertenece a otra persona. El silencio que siguió fue ensordecedor. Caroline se quedó completamente inmóvil, como si las palabras de Sebastián la hubieran convertido en piedra. Luego, muy lentamente, su mirada se deslizó desde Sebastián hacia Beatrix, y en ese momento la comprensión golpeó sus facciones como una bofetada física. Ella, la palabra salió como un siseo. ¿Ella? ¿La hija de tu administrador? ¿Me estás dejando por una... Cuidado con cómo terminas esa frase. La voz de Sebastián se volvió gélida, con un tono de advertencia que Beatrix nunca había escuchado antes. Beatrix es una dama en todos los sentidos, y la amo. El problema nunca fue su posición social, Caroline. El problema es que nunca debía aceptar un compromiso con alguien a quien no amaba. Caroline se rió, pero era un sonido histérico, bordeando lo irracional. ¿No me amabas, Sebastián? Hemos sido amigos desde la infancia. Nuestras familias han planeado esta unión durante una década. He rechazado 3 propuestas de matrimonio esperándote. He dedicado años a prepararme para ser tu duquesa. ¿Y me dices que todo fue por nada porque te enamoraste de una don nadie? ¡Basta! La voz de Edmund Ravenswyck cortó el aire como un trueno. Se había mantenido silencioso hasta ahora, pero la crueldad en el tono de Caroline había cruzado una línea. Lady Caroline, entiendo que está dolida y enojada, pero no permitiré que insulte a mi hija de esa manera, independientemente de su título o posición. Caroline se giró hacia él, sus ojos llameando con furia. ¿Y quién es usted para hablarme así? Es un empleado, al igual que su hija es una cazafortunas que sedujo a mi prometido. Suficiente.
Sebastian dio un paso adelante, colocándose físicamente entre Caroline y los Ravenswick. Caroline, lamento profundamente haberte lastimado. Mereces mucho más que un esposo que no te ama. Mereces a alguien que te elija por ti misma, no por obligación familiar. Pero no toleraré que ataques a Beatrix o a su padre. Ellos no tienen culpa en esta situación. Caroline lo miró como si nunca antes lo hubiera visto, y lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas perfectamente empolvadas. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», susurró. «Yo te amaba, Sebastian. Realmente te amaba. Y tú me usaste. Me mentiste durante meses mientras jugabas con tu pequeña aventura con la hija del sirviente. No fue una aventura». La voz de Sebastian se suavizó ligeramente, mostrando compasión genuina por el dolor de Caroline. «Beatrix es mi futuro, si ella me acepta. Y lamento no haberte sido honesto antes. Eres una mujer maravillosa, Caroline, y encontrarás a alguien que te ame como mereces». Caroline se secó las lágrimas con manos temblorosas. Su compostura aristocrática, comenzando a resquebrajarse completamente. «Mi padre te destruirá por esto», dijo, su voz temblorosa pero amenazante. «El escándalo arruinará tu reputación. Y en cuanto a ti», giró hacia Beatrix, «asegúrate de disfrutar tu breve momento como la obsesión de un duque, porque la sociedad nunca te aceptará. Serás una paria, y él eventualmente se dará cuenta de su error cuando todos sus amigos y familia le den la espalda». Dicho esto, Caroline se dio la vuelta y salió de la oficina con toda la dignidad que pudo reunir, aunque sus sollozos podían escucharse claramente mientras sus pasos se alejaban por el pasillo. Sebastian se quedó inmóvil, mirando la puerta por donde ella había desaparecido, su rostro pálido y sus manos apretadas en puños. Beatrix podía ver el peso de lo que acababa de hacer asentándose sobre sus hombros, las consecuencias comenzando a hacerse reales. «Lo siento», murmuró finalmente, sin girar para mirarlos. «Siento que hayan tenido que presenciar eso». Beatrix se acercó lentamente, su corazón latiendo fuertemente. A pesar del horror de la escena que acababan de presenciar, a pesar de las amenazas de Caroline y el escándalo que vendría, una cosa era innegablemente clara. Sebastian había elegido. Frente a su prometida aristocrática, frente a la presión social y las consecuencias, él había elegido a Beatrix. Extendió su mano y tocó suavemente su brazo. Él se giró, y en sus ojos ella vio vulnerabilidad, miedo, esperanza y amor mezclados en una expresión tan cruda que le quitó el aliento. «¿Me perdonas?», preguntó Sebastian en voz baja. «¿Podemos intentar reconstruir lo que rompí?». Beatrix miró a su padre, quien asintió casi imperceptiblemente, dejándole claro que esta decisión era enteramente suya. Luego regresó su mirada a Sebastian, al hombre que acababa de arriesgarlo todo por ella. «Sí», susurró, «podemos intentarlo». Las semanas siguientes a la partida de Lady Caroline fueron las más tumultuosas que Goodwood House había experimentado en décadas. El escándalo estalló exactamente como Caroline había predicho, propagándose por toda la alta sociedad londinense como un incendio voraz. Los periódicos publicaron artículos velados sobre el duque de Wetherby y su escandalosa ruptura de compromiso, mientras los salones aristocráticos zumbaban con chismes sobre la hija del administrador que había capturado su corazón. El conde de Pemberton, padre de Caroline, había enviado cartas furiosas amenazando con consecuencias legales y sociales. Varios amigos aristócratas de Sebastian habían dejado de visitarlo, y las invitaciones a eventos sociales habían disminuido drásticamente. La duquesa viuda, madre de Sebastian, había llegado desde su residencia en Bath absolutamente horrorizada por la situación, exigiendo explicaciones y suplicando a su hijo que reconsiderara su decisión. Pero Sebastian se había mantenido firme. Cada carta amenazante era respondida con cortesía pero determinación. Cada conocido que le daba la espalda era aceptado con dignidad silenciosa. Y cuando su madre había intentado convencerlo de que reconsiderara, él simplemente le había presentado a Beatrix formalmente y le había pedido que conociera a la mujer que amaba antes de juzgarla. Beatrix nunca olvidaría ese encuentro en el salón principal de Goodwood House. La duquesa viuda Eleanor Wetherby era una mujer imponente de 60 años, con cabello plateado perfectamente arreglado y ojos grises idénticos a los de su hijo. Se había sentado rígidamente en el sofá de terciopelo azul, evaluando a Beatrix
con una mirada que parecía ver directamente a través de ella. Durante 2 horas largas e incómodas, la duquesa había interrogado a Beatrix sobre su educación, sus intereses, sus valores y sus intenciones con su hijo. Beatrix había respondido honestamente a cada pregunta, sin intentar impresionar o fingir ser algo que no era. Había hablado de su amor por la literatura, de cómo su padre la había educado después de la muerte de su madre, de su trabajo ayudando con la administración de la propiedad. Y cuando la duquesa había preguntado directamente si entendía las dificultades que enfrentaría como duquesa sin entrenamiento aristocrático, Beatrix había respondido con sinceridad simple: «Sí, Su Excelencia, entiendo que será difícil, pero amo a su hijo con todo mi corazón y estoy dispuesta a aprender, a trabajar, a hacer lo que sea necesario para ser digna de él y de la posición que me ofrece». La duquesa había permanecido en silencio por un largo momento. Luego había mirado a su hijo, quien había estado parado junto a la ventana durante toda la conversación, claramente ansioso, pero permitiendo que Beatrix hablara por sí misma. «Sebastián», había dicho finalmente la duquesa, «eres un tonto romántico, exactamente como tu padre. Él también se casó por amor, contra los deseos de su familia, y nunca se arrepintió ni un solo día. Veo esa misma determinación en tus ojos ahora». Se había levantado entonces, caminando hacia Beatrix y tomando sus manos entre las suyas. «La vida que has elegido no será fácil, querida niña. La sociedad puede ser cruel, especialmente con aquellos que desafían sus normas. Pero si mi hijo cree que vales ese precio, entonces confiaré en su juicio. Además», había añadido con una pequeña sonrisa, «esta familia necesita sangre nueva, alguien con sentido común práctico, en lugar de aires aristocráticos vacíos». Ese había sido el punto de inflexión. Con la bendición de la duquesa viuda, aunque renuente, otros miembros de la familia Wetherby comenzaron a suavizarse. El hermano menor de Sebastian, Lord Henry Wetherby, había visitado Goodwood específicamente para conocer a Beatrix y había declarado públicamente su apoyo a la unión. Lentamente, algunos amigos verdaderos de Sebastian habían regresado, curiosos por conocer a la mujer por quien había arriesgado tanto. Pero el momento que Beatrix valoraba más que cualquier otro había ocurrido una tarde lluviosa de noviembre, cuando Sebastian la había llevado a caminar por los jardines formales de Goodwood. Las hojas otoñales cubrían los senderos en tonos dorados y rojizos, y el aire fresco olía a tierra mojada y flores marchitas. Habían caminado en silencio durante un rato, simplemente disfrutando de la compañía del otro, algo que habían aprendido a apreciar profundamente después de tantas semanas de caos. Sebastian finalmente se había detenido junto a la fuente central del jardín, donde estatuas de mármol derramaban agua cristalina en un estanque rodeado de rosales. Había tomado ambas manos de Beatrix, mirándola con esos ojos grises que ella había llegado a amar tan profundamente. «Beatrix Ravenswick», había comenzado, su voz ligeramente temblorosa. «Estos últimos meses han sido los más difíciles y simultáneamente los más gratificantes de mi vida. Cada obstáculo que hemos enfrentado, cada crítica que hemos soportado, solo ha fortalecido mi certeza de que eres la única mujer con quien quiero pasar el resto de mi vida». Entonces, para el absoluto asombro de Beatrix, Sebastián se había arrodillado sobre el sendero húmedo, sacando una caja de terciopelo azul de su bolsillo. «No tengo un anillo tradicional de la familia Wetherby para ofrecerte, porque ninguno de ellos te haría justicia. Mandé hacer este especialmente para ti, porque quería que fuera solo tuyo, sin historia pasada ni expectativas previas». Había abierto la caja, revelando un anillo exquisito, una esmeralda verde profundo rodeada de pequeños diamantes en un engaste de oro blanco. Era hermoso, pero no ostentoso, elegante pero no pretencioso, exactamente como Beatrix. «¿Te casarías conmigo?», había preguntado Sebastián. «Oficialmente, públicamente, ante Dios y toda la sociedad que nos juzga, ¿me darías el honor de ser mi duquesa, mi compañera, mi amor para siempre?». Las lágrimas habían corrido libremente por las mejillas de Beatrix mientras asentía, incapaz de formar palabras a través de la emoción que la embargaba. Sebastián había deslizado el anillo en su dedo, donde encajaba perfectamente, como si hubiera sido hecho para estar ahí. Luego se había levantado y la había besado, dulce y profundamente, sellando su compromiso bajo el cielo gris de noviembre. Ahora, 3 meses después, Beatrix se encontraba frente al espejo de su habitación
en Goodwood House, vistiendo un traje de novia de satén color marfil, con encaje delicado en las mangas y el escote. Su cabello estaba arreglado en un moño elaborado pero elegante, con pequeñas flores blancas entrelazadas. La duquesa viuda había insistido en regalarle un collar de perlas que había pertenecido a su propia madre, un gesto de aceptación que había conmovido profundamente a Beatrix. Su padre entró en la habitación, deteniéndose al verla. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó parpadear rápidamente. «Tu madre estaría tan orgullosa», murmuró, acercándose para besar su frente. «Mi pequeña Beatrix, convertida en duquesa. Aunque para mí siempre serás mi niña inteligente que prefería los libros a las muñecas». Beatrix se rió suavemente, abrazando a su padre con fuerza. «Gracias, papá, por criarme para ser fuerte, para pensar por mí misma, para creer que merecía algo más que lo que la sociedad decía que podía tener». «¿Estás lista?», preguntó Edmund, ofreciéndole su brazo. Beatrix respiró profundamente, mirándose una última vez en el espejo. La mujer que la miraba de vuelta ya no era la hija tímida del administrador que había llegado a Goodwood hacía 9 meses. Era alguien que había luchado por su amor, que había sobrevivido al escándalo y al rechazo, que había encontrado fuerza en medio de la adversidad. «Sí», respondió con convicción, «estoy lista». La capilla privada de Goodwood House estaba llena hasta su capacidad máxima. A pesar del escándalo inicial, muchos habían venido. Amigos verdaderos de Sebastian, miembros de la familia Wetherby que habían decidido apoyar la unión, e incluso algunos aristócratas curiosos que habían sido ganados por la historia romántica. Los bancos de madera brillaban bajo la luz de cientos de velas, y el altar estaba decorado con lirios blancos y rosas color crema. Cuando Beatrix entró del brazo de su padre, todas las cabezas se giraron, pero ella solo tenía ojos para el hombre que la esperaba al frente. Sebastian estaba parado junto al altar, vestido con un traje negro formal que resaltaba su figura imponente. Cuando sus miradas se encontraron, él sonrió con tal felicidad pura que el corazón de Beatrix se sintió lleno hasta el borde de desbordar. La ceremonia fue hermosa y emotiva. Intercambiaron votos escritos por ellos mismos, promesas de amor, respeto y compañía a través de cualquier dificultad que la vida les presentara. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Sebastian la besó con tanta ternura que varios invitados suspiraron audiblemente. La recepción en el gran salón de baile de Goodwood House fue una celebración alegre. La duquesa viuda había insistido en organizar todo personalmente, asegurándose de que fuera un evento digno de un duque, pero con toques personales que reflejaban la personalidad de Beatrix. Había música, baile, comida exquisita y brindis emotivos. Lord Henry Wetherby había dado un discurso particularmente conmovedor sobre cómo su hermano había encontrado no solo amor, sino también valentía para desafiar expectativas y seguir su corazón. Edmund Ravenswick había hablado con orgullo sobre su hija y con gratitud hacia Sebastian por verla y amarla por quien realmente era. Cuando finalmente la multitud comenzó a dispersarse, al caer la noche, Sebastián llevó a Beatrix al balcón que daba a los jardines iluminados por la luna. La envolvió en sus brazos desde atrás, apoyando su barbilla sobre su hombro, mientras ambos miraban hacia el paisaje que había sido testigo de su historia. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Sebastián suavemente. Beatrix se giró en sus brazos, mirándolo directamente a esos ojos grises que amaba tanto. «Ni uno solo», respondió con certeza absoluta. «Valió cada lágrima, cada momento de incertidumbre, cada obstáculo, porque me trajeron aquí, a este momento, contigo». Sebastián la besó entonces, lento y profundo, una promesa silenciosa de todos los años que vendrían. Cuando finalmente se separaron, él tomó su mano y besó el anillo que ahora llevaba junto a su anillo de bodas. «Te amo, Beatrix Wetherby, duquesa de Wetherby», murmuró contra su piel, «y pasaré cada día de mi vida asegurándome de que nunca dudes de esa verdad». «Y yo te amo a ti, Sebastián», respondió ella, «mi duque, mi amor, mi hogar». Las estrellas brillaban sobre Goodwood House, mientras la nueva duquesa y su duque permanecían abrazados en el balcón. Dos personas que habían desafiado las expectativas sociales y encontrado algo más valioso que cualquier título o posición. Amor verdadero, construido sobre honestidad, respeto y la voluntad de luchar por lo que realmente importaba. El escándalo eventualmente se desvanecería,
La sociedad encontraría nuevos dramas en los cuales enfocarse. Pero el amor entre Sebastian y Beatrix solo crecería más fuerte con cada año que pasara. Una historia que sería contada en Goodwood House por generaciones venideras. La historia del duque que renunció a todo por amor y la mujer extraordinaria que demostró ser digna de cada sacrificio.